bueno, pues para platicar precisamente de esto, está esta mañana Georgina Montemayor. Ella es investigadora científica de la UNAM, especialista en temas del cerebro. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias, Georgina, por estar aquí. ¿Qué caracteriza a las personas con Asperger? El Asperger hoy en día se discute si es un trastorno o es una diferencia. Nosotros construimos la realidad, porque la realidad como tal no existe, la vamos construyendo dependiendo de la condición de nuestro cerebro y de la información que recibimos del exterior, aparte de la experiencia previa que tenemos. Las personas con Asperger tienen una forma diferente de procesar la información y de conectar sus neuronas. La realidad que ellos construyen es una realidad diferente, muy diferente a la nuestra, y ellos entonces, su conducta es distinta. Como bien lo señalan, tienen problemas en la comunicación. Sus áreas cerebrales que se encargan del lenguaje no se activan en la manera en que en promedio se activan en las nuestras. Y a esto se le agrega que tienen problemas para distinguir emociones en los gestos de la cara y del cuerpo, en los tonos de la voz. Ellos no pueden distinguir lo que la otra persona está pensando. Todos nosotros funcionamos dentro de lo que se llama la teoría de la mente. Yo puedo platicar con ustedes y darme cuenta que mi plática es aburrida, o que mi plática les está gustando, o que están incómodos conmigo, y puedo modularme. El paciente que tiene Asperger, la persona que vive con Asperger, no se da cuenta de esto. Y entonces sus pláticas son muy difíciles de manejar con el otro porque no concluyen, no tienen puntos, su tono es muy monótono y hablan de los temas que a ellos les interesan. Por eso, como bien señalas, hay algunos científicos que pareciera que tienen esta característica, porque solo hablan de lo que les interesa. Generalmente son gente muy brillante. Su problema es la relación de comunicación y las relaciones sociales con los demás. Y realmente uno no es nadie. Uno es parte de un grupo y necesitas al grupo para poder sobrevivir. Y esto hace que desde muy pequeños el grupo pues no sabe qué hacer con ellos no saben cómo interactuar y se van aislando. El problema principal del Asperger es la falta de poderse comunicar con los otros. ¿Cómo detectarlo a temprana edad? Porque entre antes se detecte, pues más fácil se puede establecer vínculos, se puede dar un seguimiento y se puede socializar de mayor y mejor medida. Sí, se dice que es posible detectarlo ya para el segundo o tercer año de vida, y que los padres... El Asperger, porque es de comunicación. No ponen tanta atención, les interesan solo sus temas desde muy pequeños, porque el cerebro está funcionando desde antes de nacer. Entonces tienes que observar muy bien la manera en que se relacionan con los otros, y claro, tienes que, en cualquier sospecha, llevarlo a revisión del neurólogo. Hay una tendencia genética en el Asperger, entonces con frecuencia en la familia del padre o de la madre puede haber personas con dificultad para relacionarse socialmente, y habría que distinguir si es dificultad porque no quieres relacionarte o si es por esta condición. Pero no es fácil de confundir con el autismo. El autismo es mucho más severo, no hay relación. Aquí se relacionan con nosotros, pero el autismo es mucho más severo y no hay atención. El Asperger también lo tiene, pero muy ligero. Nosotros tenemos una cosa maravillosa, los seres humanos, que es la flexibilidad cognitiva. Ustedes son profesionistas de la comunicación, pero a lo mejor tú sales de aquí y juegas béisbol, o a lo mejor va a la cocina, o a lo mejor puedes platicar de otras cosas. Tú eres flexible cognitivamente, puedes disfrutar y puedes interactuar en muchos planos. El autista no puede comunicarse, no tiene, es muy rígido. El Asperger es rígido, pero permite cierta comunicación. Entonces, son niños, si es el Asperger, son niños muy aislados, que además no aceptan los cambios, no puedes mover las cosas del lugar. El Asperger es un poquito más flexible en ese sentido. También se asocian problemas de movimiento. Por ejemplo, se dice que el niño con Asperger a veces, o la mayor parte del tiempo, no gatea, o se niega, o los movimientos son diferentes. Entonces los padres tienen que observar mucho a sus hijos, y quizás el problema sea eso, que son tus hijos.
Claro. Entonces estaríamos pensando que los sitios, las guarderías, los kinders, los profesores deberían de estar alertados para poder distinguir. Y el primer caso, en la primer sospecha, llevar al niño a un neurólogo para que él sea el que dé el diagnóstico. ¿Esta condición les genera sufrimiento, incomodidad constante en sus relaciones, o ellos no lo ven? Quienes los ven son con quienes interactúan, con quienes se relacionan? Posiblemente ellos no entiendan ya cuando son adultos por qué es tan difícil. El Asperger tiene una situación, no puede manejar el lenguaje figurado. O sea, yo puedo decir que llegué mojada, yo llegué como sopa, y ellos van a pensar que estoy hablando de una imposibilidad. Ellos no manejan las figuras lingüísticas y eso hace que ellos no entiendan al mundo y los demás no podamos entender porque no nos entienden. Yo no estaría tan segura, porque habría que preguntarles y habría que ver si ellos pueden entender esto que a nosotros nos afectaría. El sufrimiento del aislamiento, el de no poderse comunicar con los demás. Pero ellos tienen una gran capacidad para concentrarse y ellos pueden recrear un universo, como todos podemos hacerlo, pero ellos viven más tiempo en ese universo personal y único. Es más bien contemporáneo esta investigación acerca del Asperger. Tienes toda la de hecho, razón. muchísima gente se ha dado cuenta o ha sido diagnosticada ya en su etapa adulta, cuando tienen esta capacidad de cuestionarse ¿por qué siempre me ha costado tanto trabajo? Y digo, yo conozco en lo personal 2 casos particulares que han sido diagnosticados con Asperger cuando les responden a muchas preguntas de por qué su vida se desarrolló de esta forma. Pero en realidad hoy pueden o podemos haber muchas personas adultas con Asperger. Con diferentes grados en la incapacidad para comunicarte. Y tienes razón, en realidad el autismo y el Asperger se empiezan a distinguir de otros trastornos en los años 30 y 40 del siglo pasado. No llevamos ni 100 años de investigación. Se sabe que hay una tendencia en el Asperger genética, pero no todo es genético, el 80%. Hay también ciertas situaciones ambientales que tampoco están muy claras. Y entonces es muy difícil saber qué lo causa. Se sabe que el ácido fólico puede actuar, como suele hacerlo, como protector del desarrollo del sistema nervioso. Y hay una condición muy simpática, yo diría, porque es más frecuente en varones. Y si analizamos en el Asperger como en el autismo la problemática que se presenta en estos cerebros, son problemáticas como llevadas al máximo en el desarrollo del cerebro masculino. Los varones se pueden concentrar más porque tienen más lateralización del cerebro, las funciones están más lateralizadas. El Asperger se concentra mucho. Nosotras se dice que las mujeres, bueno, no se dice, hablamos más, nos comunicamos mejor, somos mucho más listas para detectar los gestos, los sonidos, hasta por teléfono sabemos si algo te está pasando en el tono de voz. Los varones son menos. En el Asperger esto no se activa igual. Son los mismos estímulos, pero ellos no los activan y no los procesan igual. Y se dice que quizás sea una situación que se presenta en el desarrollo propio en el cerebro masculino. Pero todo esto se dice, porque como bien lo señalas, todavía no queda claro muchas cosas en cuestión del autismo y del Asperger, porque hasta que no tienes problemas, hasta que no te preguntas qué te está pasando, o sea, soy yo, porque a mí me pasa, y quizás cuando vas a terapia, y de hecho para el Asperger hay terapias para aprender a comunicarte. Para entender primero que lo tiene y después para llevar una vida funcional. Que no es tanto un problema, sino es que tú procesas la información de manera diferente. Así es. El cerebro es un mundo, ¿no? Es un mundo misteriosísimo. Sí, y cada vez sabemos más y cada vez pareciera que sabemos menos, pero nos permite entender las cosas y nos permite quizás desarrollar más estabilidad de ser humanos con los demás y de entender que la problemática se establece en la manera en que procesamos la información y las respuestas que damos, y que muchas veces podemos aprender a hacerlo, si no mejor, más útil, más funcional para el grupo en donde nos desarrollamos. Es interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.